Muy bien, entonces vamos a empezar con esta clase y bueno, va a ser muy breve pero efectiva, ¿está bien? Siempre que vaya dictando pueden interrumpirme con toda confianza encendiendo su micro. De hecho, a mí me gusta que me interrumpan porque de esa forma respondemos dudas y aquí la academia está creada exclusivamente para salir de sus dudas, sacarles las dudas, ¿está bien? Entonces puedes interrumpirme con toda confianza si hay algo que dije y no entiendes. O si gustas, puedes escribirlo en el chat o preguntar al final. Cualquier opción es válida. Aquí valoramos muchísimo cómo te sientes más cómodo. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con esta clase de razonamiento verbal. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción que estoy seguro que les va a servir a más de uno. Bien, fíjense, vamos a ver el día de hoy las 5 típicas preguntas de comprensión de textos para el examen COAR. ¿Qué es lo que vas a aprender el día de hoy al terminar esta clase? Vas a aprender lo siguiente, vas a aprender a identificar las preguntas que te realizan en el examen de razonamiento verbal del COAR. Todos estamos aquí, por supuesto, porque queremos ingresar al COAR o queremos ser mejores estudiantes, queremos ser estudiantes de alto rendimiento. ¿No? ¿Qué es un estudiante de alto rendimiento? Es un estudiante que se esfuerza por siempre sacar lo mejor de sí. Y que eso, por supuesto, le trae más gustos a su propia vida, ¿no? Que sus padres estén contentos, que aprendas porque los conocimientos ya de por sí son bonitos, son interesantes, y segundo, de que puedas crear un proyecto de vida del que tú quieras, ¿no? Si quieres ser ingeniero, astronauta, deportista, sea lo que sea que tú quieras ser, puedes lograrlo y en gran parte va a ser por los estudios. No hay muchos peldaños, muchos obstáculos, por supuesto, pero en gran parte vas a poder lograrlo por los estudios y los colegios de alto rendimiento te lo permiten. No sé si vieron hace poco una noticia de una estudiante COAR, una egresada del COAR que actualmente va a trabajar en la NASA, ¿no? Si no lo sabían, hace poco se hizo viral una noticia de una egresada de los colegios de alto rendimiento que actualmente va a trabajar en la NASA, chicos. Fíjense, a veces es un sueño, ¿no? Eso de ser astronauta y todo, parece un sueño, pero es una realidad. Y todo empieza por esforzarnos por lograr nuestros sueños, ¿no? Y el COAR es un camino al éxito. Entonces, hoy día vamos a ver 5 preguntas que suelen venirte al momento de resolver un examen de comprensión de textos. Y no solo si es que vas a realizar no solamente si es que vas a realizar el examen COAR, también esto te podría venir en tu examen del colegio, también te podría venir en un futuro en el examen de la universidad, etcétera, etcétera. Por eso son 5 típicas preguntas, ¿ya? ¿Qué es lo típico? Es lo habitual, ¿no? Es lo que suele suceder eh, de manera sucesiva y recurrente. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Para los que no me conocen, rápidamente, yo soy Dave Espejo, soy profesor con más de 8 años de experiencia, enseño a diversos estudiantes, sean de academia, sean de colegios, sean hasta de la universidad, desde que ingresé a la universidad, de hecho, y bueno, yo estudié la carrera de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tuve la oportunidad de cursar algunos estudios en la Universidad de Buenos Aires, así que tengo mucha experiencia estudiando, pero también tengo mucha experiencia enseñando. Así que espero compartirles lo que sé, ¿no? Ahí ven una fotito mía en la Universidad de San Marcos exponiendo uno de los temas que me gustan, ¿no? La Universidad de San Marcos, para los que no saben, es como el COAR, pero a nivel universidad, porque hay un examen para que ingreses a la Universidad de San Marcos, tienes que competir contra todo el país. Y segundo, porque la Universidad de San Marcos no es cualquier universidad, es la universidad no solo más antigua del Perú, sino también la más antigua de Latinoamérica. De hecho, San Marcos existe desde 1551, antes de la independencia del Perú, antes de que existan los presidentes, antes de muchas cosas, ya existía San Marcos. Entonces es una muy bonita universidad y bueno, vamos a compartirles lo que sabemos. Ahora sí, vámonos directo al grano. Vamos a empezar analizando el examen COAR 2024. El examen COAR 2024 te trajo estos 3 textos. Uno titulado El Eclipse, otro titulado Tesla Model ¿Por qué todos quieren uno? Y un tercer texto titulado La escuela y los valores. Quiero que alguien levante su manito y me diga qué tienen de semejante. Primero, ¿qué tienen de semejante estos 3 textos? A ver, ¿quién se anima? Un futuro coreano, levanta su manito.
y le damos la palabra. La manito virtual, ¿no? Hay una manito virtual. A ver, Lili, te escuchamos. ¿Qué tiene de semejante estos tres textos? Se podría decir que los dos textos son textos informativos que te van a informar de algún tema o vas a estar más informado de, de lo mismo que dije hace rato, de informarse de un tema o también puede llegar a ser un tema argumentativo por lo que vemos que son textos largos. Muy bien, muy interesante. Podemos decir que los tres tienen como semejanza que nos informan. Muy bien, interesante. Ahora vamos a darle la palabra a Yanel. A ver, Yanel, ¿qué crees tú? ¿En qué se asemejan estos textos? Que cada uno tiene una estructura. Ujú. Muy bien, que los tres guardan una estructura. Excelente, Yanel, muy bien. Entonces, esas son algunas de las semejanzas, ¿no? Algo que también podemos ver de semejanzas ya más precisas es que algo muy obvio, y es que, como pueden ver aquí, los tres tienen títulos. No, pues, profe, no sea obvio. Aunque eso parezca obvio, no es tan obvio. ¿Por qué? Porque no todos los textos te van a traer títulos. Cuando un texto te trae un título, ya te está diciendo por dónde va a ir, ¿no? Pero si un texto no te trae un título, hay muchos textos que no traen títulos, entonces ya tú tienes que ir leyendo y ir descubriendo de qué trata. De hecho, hay textos que te van a preguntar, ¿qué título le pondrías a este texto? Entonces ahí también hay que aprender algo, ¿no? Muy bien. Esa es una diferencia, ¿no? Tienen títulos. Pero ¿qué otra diferencia, qué otra semejanza tienen palabras? Dice por ahí, claro, claro. Obviamente, porque no todo texto tiene palabras, hay textos que tienen imágenes y eso ya lo han visto nuestros estudiantes de la academia. Pero algo que también podemos agregar aquí es que aparte de tener títulos, son breves. Fíjense, este tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis párrafos que lo podemos leer rápidamente, ¿no? Este tiene un párrafo y bueno, vamos a considerarles párrafos a esos también, son unos seis aproximadamente, más un cuadrito, algo interesante, más un cuadrito, y este simplemente tiene dos párrafos. Entonces, los tres textos, aparte de tener título, tienen como semejanza ser muy breves. Muy bien, interesante. Pero ahora vamos a ver en qué se distinguen. Quiero que alguien levante su manito y me comente cuál es la principal distinción que tienen estos tres. A ver, vamos a darle la palabra a Rogelio. A ver, Rogelio, te escuchamos. ¿Cuál es la distinción? La mayor distinción que he notado está en su estructura y forma de redacción, Ujú. porque algunos están tan solo separados en párrafos, presenta una imagen o un cuadro adicional, y otros solo se basan en dos párrafos con más información. Muy bien, interesante. Muchas gracias, Rogelio. Es cierto, ahí la estructura va cambiando y también la proporción de cómo se ha redactado, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a darle la palabra a Lili. A ver, Lili, ¿en qué crees que se distinguen? Por lo que se ve a la vista, también se ve por las estructuras y también por los títulos y los temas que se va a tratar según los textos. Muy bien, los temas son distintos, excelente. La estructura también, excelente. Y vamos a darle ahora la palabra a Lucas. A ver, Lucas, cuéntanos en qué se distinguen estos tres textos. Profesor, lo que yo noto es que en el primer texto es un texto compuesto, en cambio, en el segundo texto es un texto que está dividido por subtítulos. Y además de eso, tiene un gráfico de estadísticas. Ujú, claro, el cuadrito también ahí. Muy bien, excelente, Lucas. Muy bien, muchas gracias a los que también quieren participar. Solo que ahora por cuestiones de tiempo voy a pasar a decir yo cuáles son algunas diferencias adicionales. Lo primero que tenemos que ver, hay dos diferencias muy precisas. Primero, que son tres distintos tipos de textos. Acuérdense de esta palabrita, tipos de textos. Existen muchos tipos de textos. Existen textos que son informativos, textos que son narrativos, textos que son periodísticos, textos jurídicos, textos argumentativos, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cosa en la que se diferencian es que son tres tipos de textos distintos. Por ejemplo, el texto titulado El Eclipse, si lo leen, se darán cuenta que es un texto narrativo. Es un texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo, profesor?
Bueno, es un texto que te cuenta una historia, digamos así, que tiene tres actos, ¿no? O sea, un inicio, un problema que sucede y una solución de ese conflicto. Es el clásico modelo aristotélico de los tres actos. Y bueno, en esa historia nos cuentan de un fraile que se pierde, ahí está el problema, ¿no? Se pierde y justamente lo encuentran los mayas, ¿no? Si es que no me equivoco, sí, son los mayas. Bien, y los mayas luego él quiere engañarles, ¿no? Ahí está desarrollándose el conflicto. Quiere engañarles para salvar su vida, pero al final los mayas no le creen porque ellos sabían más que él y lo terminan matando, ¿no? Entonces es una historia de tres actos. Es un texto narrativo. Mientras que el segundo texto, el del Tesla, no es una historia, son datos que nos dan. Es un texto informativo o expositivo, con algunas diferencias, podríamos decir. Entonces es un texto distinto, ¿no? No tiene objetivo contarnos una historia. Quiere contarnos más que todo diferencias específicas de los modelos de el auto y por eso al final trae un cuadrito que le ayuda, ¿no? Mientras que por último, la de la escuela y los valores es un texto argumentativo. ¿Qué quiere decir un texto argumentativo? Es un texto que quiere convencerte, quiere convencerte cuando ya leemos. El texto va de que todos decimos, al colegio no solo se debería ir a estudiar, sino a aprender valores. El autor de ese texto dice, ok, estoy de acuerdo con eso, pero el argumento del autor es el siguiente. Para lograr una escuela con valores, no es suficiente que la escuela nos enseñe valores. ¿De qué sirve que la escuela nos enseñe valores si es que salimos a la calle y vemos que no hay valores? Entonces, ese es el argumento del tercer texto, ¿no? Que para que formemos valores en las personas, no es suficiente que la escuela nos enseñe de valores, sino que en la calle, en el día a día, observemos valores, ¿no? Si no, de nada sirve, no hay una conexión. Entonces, fíjate que hay un argumento ahí. El autor quiere convencerte de un punto de vista que él tiene. Esa es la primera diferencia. Son tres tipos de textos. Pero también hay una segunda diferencia que es en base a la estructura. El primero es un texto continuo. ¿Qué es un texto continuo, profesor? Es un texto que tú lo lees de principio a fin sin ninguna interrupción. Es decir, empieza en el primer párrafo y concluye en el último, ¿no? El tercer texto también es un texto continuo, es decir, hay una sucesión, hay un orden cuando te presentan las ideas. Empiezas en el primer párrafo y terminas hasta el punto final. Pero el del medio no es un texto continuo. ¿Cómo se le llama, chicos? A ver, los que ya están matriculados ya saben cómo se llama este texto. Discontinuo. Discontinuo, profe. Es un texto discontinuo. ¿Ah? Muy bien. ¿Y por qué es un texto discontinuo? Porque tiene un gráfico que no es la repetición de lo que está arriba. No, a veces piensa alguien que, es la repetición, es el resumen. No, siempre añade información adicional. Entonces ahí añaden información adicional que justamente en las preguntas van a cuestionarte, van a decirte, a ver qué dice en el cuadro. Entonces no es como, está bonito el cuadrito, pero ya leí el texto, no. Bueno, entonces fíjense esas dos distinciones, ¿no? Son distintos tipos de texto y tienen estructuras distintas. Bien, profe, ¿y para qué nos sirve eso? Bueno, porque en la Academia Confiar, fíjate el detalle del análisis que hacemos de cada preguntita, ¿no? Por eso nosotros nos llamamos Academia Confiar, porque si tú confías en nuestro sistema, te aseguramos que te vamos a dar las mejores clases, ¿no? Aquí no te enseña cualquier persona. De hecho, no es por echarme flores para nada, yo tengo mucho que aprender y sigo aprendiendo día a día, pero me he preparado gran parte de mi vida para enseñarles y para enseñarles lo mejor. Yo mismo soy crítico de mí mismo. Si es que hay algo que tengo que mejorar, lo mejoro para enseñarles lo mejor. Entonces, ahí un pequeño ejemplito del nivel de detalle que tenemos en la Academia Confiar. Ahora sí, vamos a lo que nos llama el día de hoy, que es los 5 tipos de preguntas. Ya hemos analizado los tipos de texto, pero lo que nos importa, al menos en esta reunión, es analizar el examen COAR, ¿no? Analicemos las preguntas del examen COAR. Fijémonos en esta primera pregunta. Dice, la pregunta número 5 del examen COAR, dice, del texto se puede inferir. Luego vemos otra pregunta, la pregunta 6, que dice, de lo narrado por el autor se desprende que... Y por último, vemos otra preguntita que dice, se deduce del texto que el Tesla Model 3 es un vehículo. Una persona, un estudiante que no tiene todavía conocimientos sobre el tema, podría decir, profe, son tres tipos de preguntas distintos. Son preguntas que no se parecen en nada. Pero un estudiante de la Academia Confiar, un estudiante
que tiene experiencia, que quiere ser un alumno de alto rendimiento, se da cuenta que son la misma pregunta. ¿Por qué? A ver, si alguien quiere levantar su manito y explicar lo que solemos explicar en clase, ¿por qué decimos que son la misma pregunta? A ver, ¿alguien se anima? A ver, vamos a darle la palabra a uno de nuestros alumnos, que es Enrique. A ver, Enrique, cuéntanos, ¿por qué decimos que es lo mismo? Son textos por inferencia, preguntas por inferencia. Ujú. ¿Y cuál es la palabra clave ahí? Se desprende el texto, se infiere, no se Ujú. deduce. Ajá, muy bien. Del texto se puede inferir, ahí está la palabra clave. De lo narrado por el autor se desprende, desprende aquí es la palabra clave. Y de la 8, ¿cuál sería? Se deduce, Deduce. ¿no? Se deduce, muy bien. Estas tres preguntas, chicos, son la misma pregunta, pero, valga la redundancia, preguntada de otra forma. Inferir, desprender, deducir significa lo mismo. Y ahora les voy a explicar qué significa. Hay una cuarta palabrita que podría aparecer. A ver, ¿quién lo sabe? Hay una cuarta palabrita que podría aparecer ahí, que no es inferir, desprender y deducir. ¿Cómo? ¿De qué otra manera te podrían? Lo narrado por el Colegir, autor, excelente. Se Se colige, colige. del texto se colige, exacto, ¿no? ¿Cómo, profe, qué acaba de decir? Así se escribe, colige, colige. Colige significa lo mismo que inferir, desprender y deducir. Estas palabritas son lo mismo. Entonces, fíjense que el COAR te plantea preguntas con otras palabritas, pero que al final son lo mismo. Y a esto le llamamos preguntas. Hay varias formas de llamarlo, ¿ya? Pero vamos a llamarles preguntas inferenciales. ¿Y qué es una pregunta inferencial? Es una preguntita donde el autor quiere que tú llegues a una conclusión nueva, una conclusión nueva. Y les hago un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo que a mí siempre me gusta plantear en clases y es el siguiente. A ver, ustedes han escuchado, bueno, seguro los estudiantes que ya están matriculados con nosotros, claro que sí, pero seguro ustedes han escuchado, o los que quizás no habían escuchado, existe el cuento más breve del mundo. Hay un cuento que es el más breve del mundo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese cuento? Yo, profe, yo. A ver, ¿te escucho? Es donde, en un mundo donde tú eres la única persona, pero de repente alguien toca tu puerta. Ese es otro, claro. Ese que estás mencionando, el de tocar la puerta, es uno, ¿cierto? Y es muy bonito, pero hay uno que es un poquito más breve. Hay uno que es un poquito más breve. A ver, ¿alguien lo sabe? Profesor, ¿Sí? ¿yo puedo responder la pregunta? Sí, a ver, cuéntanos. El cuento más corto creo que es el dinosaurio. Excelente. Así es. Muy bien, muy bien. Excelente. Y de hecho les voy a mostrar ahora. El cuento es tan corto que simplemente está compuesto de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete palabritas. Fíjense, dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Así se titula el cuento. No, así no se titula, disculpen, ese es el cuento. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. profe, ese es un Ahora, cuento. Ahora, claro, uno podría decir, profe, pero ¿dónde está el cuento, profe? Ahí no hay historia, no hay inicio, nudo, desenlace. Claro, no es un cuento tradicional, pero sí es un cuento en tanto historia. ¿Por qué? Y aquí es donde viene lo que es la inferencia. Uno puede decir, uno completa la historia, como que el autor te da digamos, un enunciado y nuestra imaginación explota. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces pongan en el chat, por ejemplo, qué piensan, cuál es el contexto ahí, porque cuando nos lo dan sin contexto, no sabemos, ¿no? No sabemos a qué se refiere, no sabemos qué quiere decirnos, pero pueden poner en el chat ustedes a qué creen que se refiere, quién despertó, por qué dice que aún estaba allí, ¿no? Entonces hay muchas interpretaciones. Y esas interpretaciones que estás haciendo, eso es una pregunta inferencial, porque el autor no te dice cuál es la respuesta. El autor simplemente te dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, pero tú llegas a esa conclusión, ¿ok? Tú infieres, esa es la palabrita clave, tú infieres cuál es la trama. Yo, por ejemplo, infiero que es una persona temerosa,
que se fue a dormir, apagó sus luces y cuando apagó sus luces vio que había un dinosaurio, pero no un dinosaurio gigante, sino un dinosaurio mutante, tenebroso, como, no sé, un dinosaurio terrorífico, ¿no? No terrorífico en tanto que es algo que te puede comer, sino como monstruoso, como alienígena, por decir así. Entonces esta persona vio que el dinosaurio estaba ahí y se dijo, no, esto no está pasando, esto no está pasando, cerró los ojos, se durmió y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Y no termina la historia, ¿no? Porque si estaba ahí, ¿ahora qué haces, no? Entonces como que eso te emociona porque, más ansiedad, es como una película de terror, ¿no? Entonces, eso es lo que yo infiero. Ustedes pueden inferir más cosas, ¿no? Pero fíjense que por acá están poniendo algunas inferencias muy interesantes. Dicen, capaz después de que cayó un asteroide seguía vivo. Ok, muy bien, muy interesante. El dinosaurio pudo quedarse dormido en algún lugar y despertó en el mismo lugar. Claro, muy bien. Un dinosaurio se durmió. Por lo tanto, el cuento se cuenta en segunda persona. Ah, mira, muy interesante. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba vivo. Claro, o lo pueden entender como que el dinosaurio se refiere a sí mismo, ¿no? Algo así. Que el dinosaurio estaba dormido. Ya fíjense, yo lo entendí de una manera distinta. Y no hay inferencias mejores o peores, ¿no? Lo que hay inferencias más cercanas, más objetivas, más creativas, etcétera. Pero eso es una inferencia. Y eso te viene en el COAR. Eso es un tipo de pregunta COAR. Y fíjense que ahora, rapidísimo, en menos de 5 minutos, nos acabamos de dar cuenta, acabamos de dar cuenta que en el COAR te pueden venir preguntas de inferencia, ¿no? Que es típico que te vengan preguntas de inferencia. De hecho, les lanzo un buen tip. La pregunta que más vino en el que más se repitió en el último examen COAR fue las preguntas de inferencia. Yo les he puesto aquí solo 3, pero vienen muchas preguntas por inferencia. Entonces, un estudiante que no tiene experiencia, que no se prepara, que no lee, que no se prepara para el COAR, va a pensar que todas las preguntas te van a venir al azar. Pero un estudiante que se prepara, que tiene este pensamiento crítico, dirá, ok, una pregunta que sí o sí me va a venir es inferencia. Y ya sé que me lo pueden preguntar de 4 formas. ¿Cuáles son esas 4 formas, chicos? A ver, rapidísimo. Se infiere, ¿qué más? Elige, Se colige, ¿qué más? entiende. Deduce. Se deduce y se desprende. Perfecto, muy bien. Ahora, hay unas cuantas más que ya les diré en una próxima clase, pero esas son las 4 principales. Entonces, fíjate cómo es que esto te cambia la vida, por decir así, ¿no? Eh, Rápidamente ya sabes, ok, sí o sí te va a venir inferencias, te lo aseguro. Si en el examen 2025 te viene un texto, sí o sí te va a venir inferencia. Entonces, hay que prepararnos para inferencias, ¿no? Ok, profe, ¿y solo hay preguntas por inferencia? No, vamos a ver otras, fíjense. Analicemos otra parte del examen. ¿El autor hace una crítica a? Esa es la pregunta 4. Entonces nos hablan de un autor, ¿no? Y nos hablan de que está criticando algo. Ok. Y luego nos dicen, ¿cuál es el propósito comunicativo del texto? Parece que no tienen nada en común, pero quiero ver que alguien levante su manito y me diga qué tipo de pregunta es esta, porque también se asemeja. A ver, levanta su manito a ver, Rogelio, muy bien, Rogelio. ¿Qué tipo de pregunta será esta? De la intencionalidad del autor. Excelente, muy bien. A este tipo de preguntitas se le conoce como intencionalidad del autor. Profe, pero en la 9 no hablan de un autor. Ah, claro, no hablan de un autor, pero hablan del texto que escribió el autor, ¿no? Y de su intención, de su propósito. Entonces, así como hay un tipo de preguntitas que se refieren más que todo a que tú llegues a tu propia conclusión. ¿Cómo se llamaban esas preguntas que te piden? Tú llegas a tu propia conclusión a partir de las pistas que te dé el autor. ¿Cómo se llama ese tipo de preguntitas? ¿Ya lo vimos? Inferencia. De Inferencia. Muy Diferencia. inferencia. bien. Ajá. Ahora también estamos viendo que hay otro tipo de preguntas que suelen venirte en el COAR con menos recurrencia, pero te vienen. Y es por la intencionalidad del autor. Es decir, que tú entiendas qué te quiere transmitir el autor. Profe, pero eso no es sencillo. Si tienes práctica, sí, pero si no eres de leer, entonces tienes que practicar para que detectes. Por ejemplo, ¿por qué no es tan sencillo? Fíjense. En el cuento del eclipse, en la narración del eclipse, nos cuentan, ya les dije, ¿no? De este fraile que intenta estafar a los mayas para que no le maten, les intenta decir,
la luz se va a apagar y yo lo sé porque soy un sabio, ¿no? No me maten porque sé mucho. Y los mayas ya sabían que eso era un eclipse, ¿no? Pero él les quería mentir de que si me matan el cielo se pondrá oscuro. Pero los mayas ya sabían que eso era un fenómeno físico, porque también sabían de ciencia. ¿Ya? Uno puede decir, ah, bueno, eso es una historia. Pero si tú entiendes la intención del autor, te darás cuenta que el autor te está contando para criticar que en ese entonces los españoles, los colonizadores, consideraban que los indígenas eran ignorantes. Por eso el fraile dijo, el cielo se va a oscurecer si me matan, porque pensaba que los indígenas eran ignorantes, pensaba que él era el único que sabía de el estudio de los cielos, los astros, ¿no? Pero los mayas ya lo sabían también. Entonces, esa es la intención del autor. Si alguien lee el siguiente texto, se dará cuenta que la intención del autor no es solamente hablarte del Tesla Model y compararlo con otros carros, no. Su intención es, si tú quieres comprar un carro, entonces estas son las las 5 cosas que debes tener en cuenta. El precio, la autonomía, la innovación, la ingeniería. Entonces, como que es un texto dedicado a personas que quieren comprar autos, ¿ok? Y el último es un texto dedicado a personas. ¿Cuál es la intención ahí del autor? Es convencerte de que la escuela no debe ser la única que nos forme en valores, sino la sociedad también. Entonces, cada autor que escribe un texto tiene una intención. Cuando tú lees un cuento, hay una intención. A veces hay personas que dicen, ¿no? No, pero ¿por qué? ¿Por qué tal autor hace tal película? ¿Por qué escribes tal cosa? Bueno, es que todos tenemos intención. No hay nadie, eso es falso, no hay nadie que no tenga intención al escribir o decir algo. Todos tenemos una intención. Nada es, digamos, neutro, ¿no? Bien, entonces fíjense que a ese tipo de preguntas se le conoce como preguntas por la intencionalidad del autor. Muy bien, ahora ya vamos llegando a la partecita final y aquí es donde les vamos a dar un trucazo que les va a ayudar muchísimo. Ok, fíjense de esto. Hay 2 tipos de preguntas generales de razonamiento verbal. Las preguntas de retención y las preguntas de comprensión. Esto todavía no son los 5 tipos de preguntas. A eso lo vamos a ver en unos minutitos. Primero les quiero contar que existen 2 grandes tipos de preguntas de razonamiento verbal. Las preguntas de retención y las preguntas de comprensión. Y esto es lo primerito que debes saber antes de leer un texto. Cuando des un examen COAR, te van a preguntar, valga la redundancia, las preguntas de retención. ¿Qué es una pregunta de retención? Es una pregunta que implica que lo que has leído no lo olvides cuando pasas al siguiente párrafo. A veces un estudiante hace esto. Lee, pasa al siguiente párrafo y ya no sabe de qué trataba el anterior. De hecho, a veces terminas de leer y no entendiste nada. Te preguntas a ti mismo, ¿qué entendí? Y no entendiste nada. Entonces es por eso que en la academia confiar, para que tú retengas, porque eso es un ejercicio mental. No es que se obtiene de la nada o ya naces así, no. Hay un consejo muy, pero muy útil que les damos en la academia confiar para retener. ¿Alguien se acuerda cuál es? A ver. ¿Habrá alguien que se acuerde cuál es el truco para retener la información? Subrayar lo más importante. Leerlo. Subrayar lo Excelente, más importante. excelente. Todo lo que han dicho, muy bien. Subrayar y sumillar, esas 2 cositas. Subrayar y sumillar. ¿Qué es sumillar, profesor? Sumillar es preguntarte qué es lo más importante de esa oración. No pasar a la siguiente oración sin haberme preguntado a mí mismo qué es lo más importante de esa oración. Porque a veces leemos una oración, no entendemos, pasamos a la siguiente, no entendemos, pasamos a la siguiente, o entendemos más o menos y pasamos a la siguiente. Pero lo ideal es que no pases a la siguiente oración hasta haber entendido de manera estándar la primera oración. ¿Ok? Aplica eso y créeme, te va a ayudar muchísimo. Y lo de subrayar, por supuesto, te va a asegurar también, te va a asegurar muchísimo también. Entonces, las preguntas de retención que te pueden venir en tu examen son esas. Son preguntas que el mismo autor ya te responde en el texto y tú únicamente debes recordar a partir de lo que has subrayado. Cuando tú das el examen COAR, puedes rayar tu examen. Profe, yo pensaba que estaba prohibido. No, puedes hacer eso. Raya tu examen. Obviamente no lo rayes así como si estuvieses dibujando, no sé, un fantasma o algo, ¿no? Pero
pero sí subraya, escribe tus ideas principales, porque al final ese examen no es lo importante. Lo más importante es las claves que marcas en una ficha llamada ficha óptica. Bien, entonces las preguntas que te van a venir, primero son las preguntas de retención y luego están las preguntas de comprensión. Y hay tres tipos principales de preguntas de comprensión. La paráfrasis, es decir, cuando te preguntan algo que el autor lo dice, pero con otras palabras. ¿Está bien? Eso es muy importante, chicos. La paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Es que tú tengas la capacidad de explicar el texto con tus propias palabras. O en su defecto, que tú tengas la capacidad, de responder a, a una pregunta del texto, pero cuando te lo plantean con palabras distintas al texto. Les hago un ejemplo. A ver, vamos a aquí activar los micros para ver si es que entendemos qué es la paráfrasis. Ya. ¿Hay alguna diferencia? Imaginemos, todos hemos leído. A ver, vamos a ponerles aquí un breve texto que es el poema 20 de Pablo Neruda, ¿no? Que es un poema bastante bonito, bastante emotivo. A ver, fíjense. El poema 20, como es un poema, tiene una estructura distinta, ¿no? Pablo Neruda es un literato chileno y justamente es muy conocido por muchos de sus poemarios y principalmente por el poema 20. El poema 20 te dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ya, quedémonos con esa primera oración nada más. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Si es que a ti te preguntan lo siguiente, ¿quién, quién puede redactar las palabras más melancólicas? Ahora, chicos, hay un micro por ahí. Ya, ahí está. Si a ti te preguntan, ¿quién puede redactar las palabras más melancólicas a horas tardías del día? En un horario tardío. En un horario tardío. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Ya. Fíjense esta preguntita. ¿Quién puede redactar las palabras más melancólicas en un horario tardío? Yo les pregunto, esta preguntita, ¿es igual o distinta a lo que está aquí? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Son iguales o distintos? Igual. O sea, Son iguales. O sea, cambian las palabras, claro, pero se refieren a lo claro. mismo. Se refieren a lo mismo. Entonces, fíjate, si a ti te preguntan, ¿quién puede redactar las palabras más melancólicas en un horario tardío? Tú tienes que tener la capacidad de decir, redactar aquí se ha reemplazado por escribir. Palabras se reemplazó por versos. Tristes, ¿con qué palabrita lo reemplazamos? A ver. Melancólicas. Melancólicas, ¿no? Ajá. Y noche, ¿con qué lo reemplazamos? Un horario tan tardado. Horario tardío. Horario tardío, ¿no? Horario tardío. Entonces, fíjate que eso significa paráfrasis, es decir, que tú tengas la capacidad de responder algo que quizás no te lo pongan con las propias palabras del autor, pero te ponen palabras semejantes, palabras equivalentes. A eso se le conoce como pregunta de paráfrasis y eso también te puede venir en el examen COAR. Una pregunta con otras palabras, pero que al final ya está en el texto, ¿ok? También están las preguntas de interpretación, donde tú tienes que llegar a tu propia conclusión, y las preguntas de extrapolación, que son las preguntas en las que tienes que imaginarte un escenario alternativo. Esos son algunos tipos de preguntas de razonamiento verbal. Pero vamos a los que nos interesa, y con esto sí ya terminamos esta clase. Vamos a lo que nos interesa el día de hoy. ¿Cuáles son, profesor, los 5 tipos de preguntas de RB? Porque lo que hemos visto hasta el momento ha sido diversas explicaciones. Hemos visto cuáles son algunos tipos de preguntas, pero vamos a ver cuáles son los cinco tipos de preguntas que sí o sí te van a venir en el examen COAR. Primero está la jerarquía textual. Tú debes saber sí o sí qué es la jerarquía textual para resolver el examen COAR. Por ejemplo, cuando hablamos de jerarquía textual, hablamos de algo bastante simple. Tú debes saber
estas cositas. ¿Qué es el tema? ¿Qué es la idea principal? ¿Qué es la idea secundaria? Y bueno, principalmente esas, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea principal? ¿Y cuál es la idea secundaria? A eso le llamamos jerarquía textual. ¿Por qué jerarquía? Porque hay algo que es más importante y luego va bajando de importancia. En este caso, lo más importante de un texto es la idea principal. Sin la idea principal se pierde la esencia del texto. ¿Está bien? Entonces, esto sí o sí te va a venir. Te lo van a preguntar de muchas formas, pero sí o sí te va a venir. ¿Ok? Listo. Luego tenemos las preguntas inferenciales. Por aquí dicen, profe, ¿y el propósito? Ah, ya vamos a llegar a eso, no te preocupes, ya vamos a llegar a eso. Luego tenemos las preguntas inferenciales, que hemos visto, que son aquellas preguntas donde el autor quiere que tú llegues a tu propia conclusión, que digas algo o llegues a una conclusión que no esté en el texto. A estas preguntas hemos dicho que se les conoce como inferencia. ¿Qué más? A ver, ustedes ya lo saben. Inferencia. ¿Qué más? Colige. Dije, Colegir, Desprende, colegir, deduce. desprender, deducir. Deduce. Perfecto, muy bien, muy bien. Excelente. Esas son las preguntas inferenciales. Luego tenemos algo muy simple, pero no por ello las preguntas van a ser fáciles, pero entenderlo es muy simple. Preguntas por compatibilidad e incompatibilidad. Es decir, aquellas preguntitas en las que tú tienes que ver si es que una idea que te plantean en el texto es compatible, es correcto, es verdadera, es mutua con alguna respuesta que te brinden en una pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, volvamos al cuento del dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Ese es el cuento, ¿cierto? ¿Sería compatible que alguien diga, es cierto que el autor, es cierto que la persona que estuvo con el dinosaurio nunca durmió de temor? ¿Eso es compatible o incompatible? Compatible. A ver, compatible. les planteo nuevamente, ¿ya? Porque creo que no lo expliqué muy bien. Fíjense, el cuento dice, cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio estaba allí. Y luego te preguntan, marca la idea, o te preguntan, ¿la siguiente oración es compatible o incompatible? Y la oración que te ponen es la siguiente. La persona que vio al dinosaurio nunca pudo dormir por el temor a ser devorado. ¿Eso es compatible o es incompatible? Incompatible. Es incompatible. Exacto, es incompatible porque el texto mismo dice, cuando despertó, ¿no? O sea, esa persona despertó. Y en la otra oración, ¿qué es lo que te dice? Te dicen que la persona nunca pudo dormir. Eso es incompatible. Entonces, esas son las preguntitas por incompatibilidad. Ahora pasemos a las preguntas por el sentido contextual. Pasemos estas preguntitas por el sentido contextual. Eso es justamente lo que hemos visto, las preguntitas que nos van a plantear eh, qué significa una palabra específica en el texto. Por ejemplo, si es que yo no tengo un texto al que referirme, ¿qué puede significar la palabra burro? Es un clásico ejemplo, ¿no? La palabra burro, ¿qué puede significar? Primero, es un animal, ¿no? Un burrito es un animal. Ok. Segundo, Persona ¿en que qué dice. otros? Exacto. Burro también es un ejemplo, es una palabra peyorativa que se utiliza para decirle a alguien que no conoce, ¿no? Otro clásico ejemplo, entonces fíjense que la palabra burro va a depender del contexto. Otro clásico ejemplo es el de Judas, la palabra Judas. Judas Nombre. es un nombre, ¿no? En un contexto puede ser un nombre, pero en otro contexto, ¿qué puede ser la palabra Judas? ¿Qué puede significar? Traicionero. Traicionero, el que Traicionero. Traicionero. Muy bien. ¿Y eso de qué va a depender? ¿Su significado de qué va a depender? Del contexto. Del Del contexto. contexto. De la Eso lectura. es, exacto, esas son las preguntas por el sentido contextual. Es decir, que hay ciertas palabritas que cambian de significado por un contexto. Y aquí hay algo que tú debes saber sí o sí, que es muy importante,
que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo, ¿no? ¿Qué es el lenguaje denotativo? Es cuando hablas, cuando das el significado real de la palabra, el significado literal, el significado objetivo. Y el lenguaje connotativo es cuando das el significado metafórico, el significado secundario, el significado figurativo. ¿Ok? Muy bien. Y por último, la extrapolación. Pero ¿qué es ese sentido cuando el texto en este caso, Carmen? Eso sí. Ah, sí, creo que hay una preguntita Judas por que había ahí. traicionado a ¿Sí? sus padres. Ah, ya, preguntan por qué Judas significa traición. Claro, bueno, es porque históricamente o siguiendo la literatura bíblica, es porque Judas traicionó a Jesús, ¿no? Entonces, por eso como que se le atribuye como uno de los más grandes traicioneros, siguiendo la literatura religiosa bíblica, ¿no? Ok, bien, ahora, la extrapolación. Ese es un último, un último tipo de pregunta de razonamiento verbal. Y la extrapolación, acuérdense de esta palabrita extra. ¿Qué significa extra? Es algo que es externo, ¿ok? Es algo adicional, es algo que complementa a lo que ya tienes. En este caso, la extrapolación tiene que ver con que tú tengas la capacidad de pensar en escenarios alternativos. Ya vamos a ponerle aquí escenarios alternativos. Muy bien. Por ejemplo, volvamos al cuento del dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Una pregunta de extrapolación podría ser la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si la persona que despertó no hubiese despertado con un dinosaurio? Esa es una pregunta de extrapolación. ¿Por qué? Porque en el cuento la persona despierta y ahí está el dinosaurio. Pero una pregunta de extrapolación te dice, pensemos en un escenario distinto. ¿Qué hubiese pasado si la persona cuando despertaba no estaba el dinosaurio? Ya no estaba. ¿Qué hubiese pasado? A ver, ¿qué creen ustedes? No No hubiese estaría cuento, dicen por asustada. aquí. Se No estaría hubiese... asustada, Ah, claro. ya estaba. Claro, ok, diría, todo fue un sueño, ¿no? Pasó solamente en mi imaginación. Entonces, fíjense, eso es extrapolar. Es similar a la inferencia, ¿no? Porque también llegamos a una conclusión, pero en este caso pensamos en un escenario alternativo. Otro ejemplo, es más o menos como esta serie What If, no sé si han escuchado de esta serie de Marvel en la que se llama ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría? ¿No? En la que como que se ven múltiples escenarios de qué pasaría si es que eh, si es que tal superhéroe hiciera tal cosa que cambia el rumbo de toda la historia, ¿no? Entonces las preguntas de extrapolación justamente, ujú, claro, como what if, así es. Las preguntas de extrapolación buscan eso, buscan que pienses en escenarios alternativos. Ok. Y todo eso lo profundizamos nosotros en la Academia Confiar. De hecho, quiero mostrarles brevemente para los que son nuevos. Este es nuestro librito que estamos usando para el mes de mayo. Todos los meses usamos un libro nuevo. Y fíjense que esto es lo que hemos practicado todo este mes, ¿no? Cada tema cada clase era un tema específicamente. El sentido contextual, con tareitas incluidas, ¿no? La compatibilidad e incompatibilidad, de ahí está, fíjese, todo resuelto ya, ¿no? También está el tema de, con su tareita, ¿no? Todas las clases tienen su tareita, por supuesto. También están otros tipos de textos, que es lo que no hemos visto ahora, pero les hemos dado una pista, ¿no? Que existen los textos discontinuos, por ejemplo. Entonces, fíjense que en la Academia Confiar les preparamos para todo y espero que esta breve clase les haya al menos acercado a sentirse más seguros para postular al COAR. Ingresar al COAR no es imposible, chicos. Ustedes pueden lograr sus sueños, pueden cumplir sus objetivos si así lo quieren, pero va a requerir algo. El COAR te pide algo, como un sacrificio. Y ese sacrificio es, esfuérzate, bien esforzado, un añito, mínimo un añito. Porque antes el examen COAR, digamos, era más sencillo. Venían preguntas que eran más como psicotécnicas, es decir, como que tú tenías que ver cómo se mueve una figura o tenías que ver una secuencia. Implicaba una habilidad más espontánea. Pero ahora el examen COA requiere conocimientos previos. Así que tienes la oportunidad de esforzarte un añito bien esforzado y a cambio la recompensa será infinita, que es formar parte de los colegios de alto rendimiento y tener la gran oportunidad de estudiar junto a los estudiantes, valga la redundancia, más inteligentes de todo el país.
Yo les invito a que se animen, si ya lo están haciendo, continúen. El esfuerzo muchas veces es agotador, pero va a valer la pena. Quiero cerrar esta clase, antes de darle la palabra al profesor Franco, con una pequeña anécdota de cuando yo ingresé a la universidad, porque cuando yo estaba en el colegio no existían o bueno, sí existían los COAR, pero yo estaba en un colegio particular, lamentablemente, y no estaba ni enterado de los COAR, creo que recién empezaban. Ahora ya son más conocidos, existe TikTok y las redes sociales y todos nos enteramos de cualquier cosa. Pero cuando yo ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más importante de nuestro país, que como les digo, compites también contra todo el Perú, yo no ingresé a la primera, chicos. ¿Por qué no ingresé a la primera? Porque no tenía los conocimientos suficientes. Postulé una segunda vez y a la segunda vez ya tenía los conocimientos, pero me faltaba una habilidad, ser más veloz para resolver ejercicios. Así que no ingresé a la segunda también. Y cada vez que no ingresaba me sentía muy mal, muy triste, porque pensaba que estaba... Ahora les cuento un poquito más de ese detalle, pero para terminar la historia, cada vez que no ingresaba me sentía muy triste porque empezaba a dudar de mí, sentía que defraudaba a mis padres, me sentía muy triste, pero a la vez de cada derrota aprendí algo más. Aprendía, por ejemplo, que tenía que ser más veloz al resolver ejercicios. Aprendí a que ya no debía sentarme al último, tenía que sentarme entre los primeros, tenía que llegar más temprano, porque si estás entre los primeros, los profesores te hacen más caso para resolver tus dudas. Bueno, virtualmente encender tu camarita te ayuda, ¿no? Tercero, aprendí que no debía estudiar hasta que termine el curso. Esa es la enseñanza más valiosa. Yo antes estudiaba hasta que termine el curso. Luego cerraba cuadernito y a ver el celular, a pasear con los amigos, pero no. Aprendí que cuando acababa de estudiar tenía que seguir estudiando. Tenía que seguir estudiando porque ese esfuerzo de estudiar todo el día no iba a ser para siempre. Solo es un tiempito hasta el examen de admisión. Pero también aprendí algo muy importante, que tengo que tener, aunque sea pequeños momentos, para relajarme, porque también si uno se obsesiona en estudiar, estudiar y estudiar y estudiar y no desarrollas otras habilidades o no pasas tiempo con tu familia, también te puede afectar. Entonces, fíjate que es como una balanza, ¿no? Y todo eso te enseñamos en la Academia Confiar, porque los queremos como ingresantes, los queremos como postulantes y los queremos como amigos. En la Academia Confiar somos como una familia. Entonces espero que esta pequeña... Ah, bueno, y al tercer intento lo logré, ingresar a la Universidad de San Marcos y créame, cuando logré ingresar fue la felicidad Esa in- más increíble que pude sentir en mi vida. Recuerdo que cuando salió, ingresó, le tomé foto, lo puse en Facebook, bueno, en ese entonces la gente usaba Facebook y wow, sentí muchísima felicidad. Nunca, cada vez que recuerdo ese ingreso, me siento emocionado como si hubiese sido ayer, porque es una de las cosas más importantes que vas a hacer en tu vida. Y tú puedes sentir lo mismo al ingresar al COAL. Así que ahora le doy la palabra al profesor Franco, que les quiere comunicar algo. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, a ver, son 42 los que se han quedado, 41. A ver chicos, quiero que todos coloquen ahora en los comentarios, en el chat, qué aprendieron de esta clase. ¿Sí? A ver, coloquen rápidamente ahí en el chat, ¿qué han aprendido? ¿Algo se han llevado de esta clase? A ver, colóquenos, apóyennos con el chat, por favor, colocando los aprendizajes que han tenido. ¿Han aprendido sobre los tipos de preguntas? Los tipos de texto, también creo que ha hablado el profesor un poco, el método de subrayado. Bueno, hay varias cositas, ¿no? Listo, qué bueno. Los dos tipos de preguntas, ¿no? También yo estuve atento, también estuve atento. A ver, bueno chicos, se han ganado un premio, los felicito. Miren, la verdad que me ha gustado que la mayoría que ha entrado temprano ha permanecido hasta el final. Y es por esa razón que aquí en la Academia Confiar, un ratito Dave, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bajito? Sí, todo bien, todo bien. Ya. Aquí en la Academia Confiar les queremos dar un premio, ¿sí? ¿A quién no le gustan los premios? A ver, levante la mano. ¿A quién no le gusta? A ver, alguien está desatento. A nadie, ¿no? A todos nos gustan los premios. Entonces, por esa razón le hemos dado un premio. Mire, a todos los que se han quedado hasta este minuto, les estamos dando 3 clases adicionales más, ¿ya? 3 clases adicionales más. Para los que ya están matriculados, ya ustedes saben que esas son sus clases regulares, ¿no? Ya todas las semanas tienen clases. Pero si tú todavía no estás matriculado en la Academia de Confiar y quieres seguir aprendiendo,
te has ganado 3 clases más, ¿sí? 3 clases adicionales más. Ahora, la única condición para acceder a estas clases, y es que es un regalito, sí, pero no es que vaya a ser para todos, va a ser... bueno, antes de pasar a ese detalle, quiero mencionar las clases. Mira, te vamos a enseñar sistema de ecuaciones. Este tema también viene, o bueno, es muy probable que venga. Ha venido ecuaciones, pero el método de sistema de ecuaciones te ayuda muchísimo a resolver las ecuaciones en cuanto a este tema, ¿no? Ahora, también te vamos a enseñar el día sábado texto dialéctico, ¿sí? Para aquellos que quieran profundizar más en la teoría de los textos dialécticos, ahí el profesor Dave va a estar. Y adicional a eso también vamos a tener un taller de pruebas socioemocionales, ¿sí? Estas pruebas han venido el año 2022, 2023 y es muy probable que pueda venir el 2025. Así que si tú quieres aprender también de pruebas socioemocionales, no te puedes perder este taller. Ahora, sin embargo, como le digo, hay una pequeña condición, ¿sí? ¿Cuál va a ser la pequeña condición? Aquí les presento. Bueno, esta clase le hemos llamado las masterclass porque son realmente clases que van a aprender muchísimo, chicos. Pero la única condición es que para poder acceder a estas clases van a tener que previamente dar una evaluación. Y ahí está justamente la condición. Y es que esta evaluación tiene un costo de 5 soles. Dirán, profesor, mucho, no creo, ¿no? Es una evaluación, chicos, donde no solamente le vamos a evaluar la parte, digamos, de RB, sino también matemática, ¿ok? Y por solo 5 soles te vas a ganar tu evaluación y tus 3 clases gratuitas, o sea, casi gratuitas, por decirlo así, ¿no? No te va a salir ni siquiera un sol la clase, porque la evaluación de por sí ya tiene un valor. Y mira, con todo esto te aseguro que vas a terminar la semana con más conocimientos y sobre todo conociendo cuál es tu nivel respecto al examen COA, ¿ya? Si quieres y si te animas por esta promoción, escríbeme ahora al WhatsApp, yo voy a estar atento ahí. Y nosotros tenemos todos los medios de pagos, lo puedes hacer por Yape, BCP, transferencia. Ahora, pero solo no tengo dinero, igual, conéctate, o sea, conéctate a las siguientes clases que van a ver, pero te aseguro, si vas a invertir tu propina, porque estoy seguro que muchos de ustedes tienen ahí su propinita, quieren invertir su propina, va a ser la mejor inversión, chicos. A veces la propina lo gastamos en caramelos, en, no sé, en galletas, en juegos, y en este caso vas a invertir en tu educación. ¿Ok? 5 soles nomás para que todos puedan acceder y no sea impedimento el tema económico. Bueno, eso era todo, chicos. Escríbanme, por favor, por WhatsApp al número que les he escrito, ¿sí? Ya conocen el número de WhatsApp de la academia. A ese número me pueden escribir. Un ratito, con eso quiero simplemente dejar en claro que esto va a ser solo hasta el día de mañana la promoción, porque ya mañana comienzan las clases, ¿no? O sea, no podría hacerse después. Bueno, ahora sí, ¿quién tiene una pregunta? Levante la manito o puede activar el micro, por favor. ¿Sí? A ver, Yari, sí, coméntame. Profesor, los que ya están matriculados, no van a pagar 5 soles, ¿no? No, claro que no, claro que no. Ustedes ya tienen las evaluaciones todas las semanas ya. Esto es para los que no están matriculados, así que los que ya están Profe, matriculados, ustedes ya tienen todas las semanas evaluaciones, así que no se preocupen. profe, Sí, Fabio. en el examen, ¿qué tema van a venir o qué? ¿O cómo? Son temas variados, son 40 preguntas que le ponemos varios temas ahí, ¿sí? Ah, ya. Ahora, nuevamente repito, los que ya están inscritos en la academia, que son varios de aquí, no es necesario que paguen. Ustedes ya tienen las clases, ya tienen la evaluación, o sea, por esa parte no se preocupen. Pero si tú eres todavía un estudiante que estás ahí queriendo prepararte, mira, con 5 soles nomás te estás ganando 3 clases y una evaluación. Bueno, espero que lo aprovechen, chicos. Yo voy a estar atento ahí al WhatsApp. Me escriben, simplemente, profe, quiero hacer el yape, yo te paso el yape y quedamos así. Bueno, chicos, ha sido un placer de verdad estar con ustedes. Yo ya me tengo que ir a una clasecita más que tengo con los estudiantes. Así que lo vemos en la próxima, ¿ok? Cuídense. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, doctor. Gracias, profe. Mañana, David, mañana.